Oye, ¿qué tal? Mi saludo cuando... Damas y caballeros, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida y agradecemos silenciar vuestros celulares. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile se complace en presentar la publicación Parroquia Urbanista, que reúne escritos, entrevistas y conferencias del ex alumno y ex profesor arquitecto y urbanista Juan Parroquia Vegán. Se dirige a ustedes, en primer lugar, en representación del decano don Manuel Amaya Díaz, el arquitecto y doctor Jorge Insulza Contardo, director del Departamento de Urbanismo de nuestra facultad. Profesor Insulza. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es una doble alegría estar representando en este momento al señor decano y a esta Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ya que, como bien lo decía el colega, ¿no es cierto?, también me toca representar al Departamento de Urbanismo de esta unidad académica, de esta unidad, bien digo, esta facultad. Y simplemente no quisiera hacer un discurso ni mucho menos, porque considero que aquí los grandes invitados e invitadas están sentados en la mesa y por supuesto ustedes como parte de quienes asisten hoy día. De manera en particular sí me gustaría agradecer la presencia y aunque no conozco el detalle de cada uno y cada uno, sí me alegra mucho saber que aquí hay familiares, ¿no es cierto?, del gran colega Parroquia, familia Parroquia Bravo en este caso, ¿no es cierto?, quien nos honran con su presencia para poder, ¿no es cierto?, escuchar este lanzamiento del libro que se detallará a continuación. En lo particular, insisto, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo estamos muy contentos porque nuestra facultad, bueno, ya lo saben, tiene justamente el vocablo urbanismo y eso yo creo que es un elemento muy importante cuando pensamos en publicaciones contingentes, pero que recogen justamente una historiografía, como es el caso, ¿no es cierto?, del libro que vamos a escuchar y vamos a entender a continuación. Y en ello, ¿no es cierto?, relevar justamente la presencia de tres grandes colegas que respeto mucho y admiro mucho. Por supuesto, comenzando por las editoras y quien compilan este trabajo, es un esfuerzo importante. Bien sabemos lo que significa hacer un libro. Natalia Escudero Peña, perdón, quien es doctora en urbanismo y magíster en arquitectura urbana de la Universidad Católica Lovaina, Bélgica, y la colega María Isabel Pávez Reyes, quien es doctora en arquitectura y urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo la suerte de trabajar con ellas, ellas pertenecen al departamento de urbanismo y por lo tanto nos alegra mucho, insisto, como departamento ver esta publicación. Y también me alegra mucho ver hoy día al colega doctor Héctor Gaete Férez, quien es docente del Departamento de Diseño y Teoría de la Universidad de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío, a quien le tenemos mucho cariño y, por qué no decirlo, también fue mi casa de estudio en su momento. Dicho todo eso, presento esta primera parte del lanzamiento del libro y lo considero que es una instancia muy familiar en todo sentido, no solamente por quienes nos convocan, sino también por los temas que se van a tocar. Y en ese sentido también me gustaría recalcar justamente lo que aparece cuando se presenta, ¿no es cierto?, el libro, cuando se difunde a través de los distintos medios sociales, que yo le podría llamar como, entiendo que son nuevos paradigmas de la ciudad y de la región, aunque obviamente está escrito y está compilado, insisto, por antecedentes historiográficos que son muy interesantes. Por lo tanto, el libro me parece muy vanguardista, ya lo escucharán obviamente de quienes tienen que presentar y dar más el detalle, pero me parece muy interesante rescatar ello y sobre todo porque también tiene que ver con el libro, también se entrelaza de alguna manera cuando uno ve la primera estructura capitular justamente con todo lo que está pasando en materia no solamente de las ciudades, sino que yo me referiría al territorio habitado, que es mucho más complejo, en un país que, ¿no es cierto?, estamos visitados constantemente por eventos
y que pueden terminar siendo catastróficos, como puede ser, ¿no es cierto?, un terremoto, una remoción en masa. Hace poco ya estamos cada vez más hablando, incluso aquí el Piedemonte y la falla San Ramón, por ejemplo. Entonces, creo que la pertinencia de revisitar y reestudiar, conocer a aquellos próceres tan grandes como el colega Parroquia, sobre lo que significa, ¿no es cierto?, sus escritos, sus entrevistas y sus conferencias, me parece que es una excelente forma de poner a relucir la importancia de estudiar el territorio. Y en ese sentido, entonces, nuevamente agradecerle justamente a las y los colegas que están presenciando, a sus familiares, a los estudiantes y a todo el público, ¿no es cierto?, que está hoy día presente, y por qué no decirlo también a los editores, o sea, RIL editores que hacen posible esta publicación. Sin decir más, para que justamente dar paso a lo que queremos escuchar con atención, le doy la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y esperamos que disfruten mucho este lanzamiento. Muchas gracias. Muy amable, profesor Insulza, por sus sinceras palabras. Bueno, siguiendo con nuestro programa, a continuación se dirigirá a ustedes la doctora arquitecta Natalia Escudero Peña, coautora del libro que presentamos. Natalia es arquitecta de la Universidad del Biobío y de la Comunidad Europea. Es doctora en urbanismo y magíster en arquitectura y urbanismo de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Natalia, por favor. Gracias, Marcelo. Sí. Gracias. Muy bueno. ¿Se escucha bien? Sí, me tengo que acercar más. Muy buenas tardes. Estamos muy contentas y contentos de que estén en el lanzamiento del libro. Y quiero dirigirme primero a nuestro director del Departamento de Urbanismo, el señor Jorge Insulza Contardo, que representa al decano de nuestra facultad, a los miembros de la familia Parroquia Bravo, al doctor arquitecto Héctor Gaete Férez, a las autoridades, a nuestros estudiantes, colegas, funcionarios, señoras y señores invitados. Primero, podrían preguntarse ustedes por qué hacer un libro con los escritos de Juan Parroquia Beguin. Y en primer lugar, porque es un premio nacional de urbanismo que fue distinguido además con diversos otros premios, como es el Orden de Mayo al Mérito otorgada por la República Argentina por el Camino Internacional Valparaíso a Frontera Internacional. Y, por ejemplo, también recibió la medalla Metro de París, por mencionar solo dos de las distinciones que recibió. Además, porque ocupó varios cargos públicos de importancia nacional. Fue el jefe del Plan Intercomunal de Santiago para su aplicación desde su aprobación oficial en el MOP 1960 a 1964. Fue el director de Planeamiento y Urbanismo del MOP entre 1966 y 1973. Fue director de Planificación y Presupuesto de Transporte y Obras Públicas del MOP o de Plan 1969-1970, entre otros varios cargos públicos que ocupó. Por último, nos interesa destacar que Juan Parroquia Beguin no solo fue un profesional distinguido, sino que también fue un pensador. Y eso para nosotros es muy importante. Y hay que destacar que Juan Parroquia reflexionó sobre y aportó sobre temas tan importantes en Chile como la planificación territorial y urbana, los temas de transporte, de desplazamiento de las personas y sistema de áreas verdes y muchos temas. Entonces, en el tema de ser más que un profesional distinguido y no solo un profesional distinguido, pueden haber muchos profesionales que se distinguen por sus obras, pero pensadores no lo son todos. Y un pensador, alguien que piensa, medita o reflexiona con profundidad sobre problemas de distintas índoles. Hay que destacar que Juan Parroquia Beguin fue el autor, junto a Juan Honold Dunner, del primer Plan Regulador Intercomunal de Santiago en 1960. Y aquí estamos hablando de la primera planificación a escala intercomunal en Chile, lo cual es muy relevante. Además, fue el autor del primer Plan Regulador de Transporte Metropolitano de 1969. Aquí también hay un valor muy relevante de concebir coordinado con un instrumento de planificación, un plan regulador de transporte, porque los dos estaban coordinados entre ellos.
Y esto es muy visionario también para la época en que Juan Parroquia hizo esto. Y bueno, Juan Parroquia es autor en concepción y diseño urbano del Metro Santiago, cuando se inaugura la primera línea en 1975. Y finalmente Juan Parroquia Beguin fue un visionario en temas de planificación territorial y urbana, transporte y movilidad y sustentabilidad urbana. En este libro hemos seleccionado 56 escritos de 4 décadas y de muy variada motivación, intentando ajustarnos a unas 400 páginas, dejando fuera escritos y textos que ya habían sido publicados. Observarán ustedes que se incluye en este conjunto un extracto del Seminario de Investigación sobre Áreas Verdes de nivel de pregrado, realizado por Juan Parroquia en el 6º año de la carrera de arquitecto en 1952, y donde se demuestra la capacidad de ensayista en urbanismo que tiene Juan Parroquia, toda vez que elaboró entonces un sistema de áreas verdes para Chile, aplicado posteriormente al primer Plan Intercomunal de Santiago de 1960. Los escritos seleccionados abarcan hasta el momento de las reacciones de Juan Parroquia frente a los negativos efectos del llamado Transantiago y también los efectos negativos que hubo en el metro a partir del Transantiago. Queremos mencionar que tras la obra proyectada y realizada de Juan Parroquia, que comienza a desplegarse desde los años 1950, se fueron aplicando tempranas medidas de sustentabilidad territorial y urbana en la planificación territorial y urbana en Chile, lo cual es verdaderamente muy destacable. ¿Y qué pasa? Que en esa época, en los años 50, 60, no se hablaba de sustentabilidad ni existía el concepto de desarrollo sustentable, ya que se promulga en los años 1980. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, algunas tempranas medidas de sustentabilidad territorial y urbana aplicadas en la planificación por Juan Parroquia? Primero, en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960, se promovió el modelo de desarrollo de ciudad semicompacta. Y esto es con desconcentración concentrada en ciudades satélites. La mayoría de las ciudades ya existían con una autonomía relativa. Y esto es muy importante porque el modelo de desarrollo de ciudad semicompacta y compacta es el modelo que apunta a la sustentabilidad. O sea, mostrar ya lo visionario que fue Juan Parroquia en esto y que lamentablemente hoy día la ciudad chilena cambiaron este modelo a partir de cierto momento histórico, ¿no es cierto? El cambio de planificadores, una serie de cambios. Y hoy día la ciudad chilena está en un modelo de ciudad extendida, no solo en Chile, en varios países del mundo, y aquí claramente no estamos en el camino de la sustentabilidad, cuando ya se había previsto que hubiésemos estado en ese camino. Pero es importante entonces retomar esa visión y hacer las transformaciones necesarias en la ciudad chilena contemporánea. Otras medidas de sustentabilidad del Plan Regulador Intercomunal, considerar el sistema urbano como parte integrante del sistema territorial global, alcanzar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación de los recursos naturales, etcétera. Hay muchas medidas tempranas de sustentabilidad en la planificación que hizo Juan Parroquia Beguin. Por último, se observará que se ha incluido una introducción algo extensa en el libro sobre los proyectos de planificación urbana más destacados a nivel mundial hacia mediados del siglo XX, intentando deducir alguna influencia en la planificación de interés en Chile. Y también para acercar en mejor forma la obra del personaje a un público más amplio que el especializado. Estamos seguras con la colega María Isabel que esta publicación será, además, motivo de gran satisfacción para todos los exalumnos del urbanista Juan Parroquia Beguin, quienes le recuerdan como una figura legendaria y servirá de inspiración a los futuros urbanistas chilenos. Por último, quiero agradecer a la colega María Isabel por este trabajo que realizamos juntas para destacar el pensamiento y la obra de uno de los arquitectos urbanistas más relevantes de la historia urbana chilena, Juan Parroquia Beguin. Muy amable, estimada profesora Escudero, por sus palabras. A continuación, también se dirigirá a ustedes la doctora arquitecta María Isabel Pavés Reyes, coautora del libro Parroquia Urbanista. La queridísima doctora Pavés es arquitecta de la Universidad de Chile, diplomada en Urbanismo y Ordenamiento Territorial en la Universidad de París y doctora en Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesora Pavel, por Gracias. favor. Don Jorge Insulza, director del Departamento de Urbanismo, y en representación del señor decano, señor Juan Antonio Parroquia Bravo y familia, don Héctor Gaete Férez, autoridades, colegas, funcionarios, estudiantes, señoras y señores. Ahí, ya. Quisiera recordar hoy, muy brevemente, algunos rasgos del intelecto de Juan Parroquia Vegán, que sin duda todos sus alumnos recuerdan. Lo primero es que el urbanista Juan Parroquia fue una persona muy adelantada a su tiempo en sus concepciones y con una capacidad analítica notable, también respecto de los efectos en el futuro de medidas adecuadas o inadecuadas tomadas en el presente. Tanto es así que soy testigo, junto a otros colegas que están por aquí, que en 1979, cuando comenzó la aplicación del modelo neoliberal de manera tan radical como se ha aplicado en Chile, previó con claridad el estallido social que tuvimos en 2019. Solo que él pensó entonces que este estallido se produciría dentro de 50 años. El estallido vino 10 años antes, cuando tuvimos que ver lo inimaginable, el incendio de algunas estaciones y vagones del metro, entre otros. En este punto no puedo dejar de recordar en este momento cuando señalaba a veces en sus clases don Juan Parroquia que nosotros, nuestra civilización, está claro que somos hijos de la barbarie y que somos nietos del salvajismo. Él decía, y lo graficaba así, que era como si nuestra civilización estuviera ligada al salvajismo por un elástico. Y en determinadas circunstancias, este elástico se cortara y quedáramos pegados a esa época salvaje. Bueno, no es otra cosa que lo que pasó, por ejemplo, en la Revolución Francesa, durante y los momentos posteriores, el terror. El salvajismo vivía en perpetuo estado de terror. En fin, sigo. Tenemos que recordar también que el urbanista Juan Parroquia dio cuenta de tener un horizonte planetario. Esto no es un asunto menor, incluso puede acarrear muchos peligros. A través de la historia de la humanidad lo hemos visto. En el caso de Juan Parroquia, durante su primera vuelta al mundo que dio entre 1953 y 1955, cuando se impuso un verdadero rally formativo por los 5 continentes, un rally de conquista cultural, por cierto, estuvo a punto de ser ejecutado en un país del Oriente Medio, luego de que alguien lo denunció simplemente por tomar una foto. Lo habían confundido con un espía de Occidente, pero luego, cosa curiosa, y tal vez por el acento con que hablaba inglés, y según él mismo anotó en sus cuadernos de viaje, lo liberaron como agente soviético en tránsito por ese territorio, es decir, un amigo. En fin, este horizonte planetario del urbanista Juan Parroquia, que le había aportado en primer lugar su familia originaria de Europa Central, también el haber nacido en un país con tantas latitudes como el nuestro y que se le había empleado en su formación en la Universidad de Chile y luego en Europa, y que en esa primera vuelta al mundo él mismo profundizó,
le llevó a tener también una visión policéntrica del mundo, no focalizada solo en Europa, no focalizada solo en Estados Unidos, no focalizada solo en la Unión Soviética. En su encuentro con formas culturales y de humanidad tan diferentes a las nuestras en ese recorrido por todo el mundo, el urbanista Juan Parroquia supo ver en las diferencias étnicas y culturales encontradas la riqueza del patrimonio humano desplegado por todo el mundo y su valor como manifestación de creatividades muy diversas. En sus recorridos por el mundo, el urbanista Juan Parroquia no se manifestó como un turista habitual, sino como un hombre curioso de problemas, que siempre fue un hombre curioso de problemas. Por ello visitó las principales metrópolis del mundo, conociendo los principios de su planificación, realizando entrevistas en las oficinas de planificación urbana, en las escuelas de arquitectura, en los colegios de arquitectos, en las direcciones de obras de arquitectura y urbanismo, visitando obras de última generación, según registra en sus cuadernos de viaje. También visitó todos los metros del mundo. Formado como arquitecto y como urbanista, le interesó plantear los problemas en la debida naturaleza, escala y complejidad, para luego intentar caminos de resolución que fueran pertinentes y factibles. A sus estudiantes les exigió someter al mundo continuamente a examinación, para así contribuir a hacer de ellos profesionales críticos e independientes de difícil manipulación, con permanente movilización de su pensamiento, que es lo que, por cierto, define a un verdadero universitario. Y qué importante es para un profesional y docente universitario hablar con profundidad, con rigor, con corrección, como lo hacía don Juan Parroquia, gracias también en parte a su costumbre permanente de leer muy buena literatura en castellano, francés e inglés desde muy joven. Se podrá apreciar esto en el libro que presentamos. Finalmente recordaré que el urbanista Juan Parroquia supo alcanzar altos niveles de decisión, articulando objetivos técnicos, sociales y políticos, de tal forma de llegar a las metas realistas que se había impuesto. La doctora Natalia Escudero y yo agradecemos al señor decano don Manuel Valle Díaz su patrocinio para este libro, al señor Juan Antonio Parroquia Bravo y su familia su participación esencial en este proyecto de difusión, al arquitecto Diego Vallejo Sober y al geógrafo don Marcelo Bravo Sánchez su colaboración para la edición preliminar del libro y para la obtención de parte del material gráfico. Agradecemos asimismo a RIL Editores su trabajo para efecto de la diagramación final, las correcciones del contenido del libro y su impresión. Finalmente, agradecemos al arquitecto don Héctor Gaete Férez haber venido desde Concepción a reunirse con nosotros por unas pocas horas para efecto de comentar nuestra publicación. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes el ingeniero señor Juan Antonio Parroquia Bravo en representación de la familia Parroquia Bravo. Por favor, don Juan. Sí. No, solo me queda agradecer, ¿no es cierto?, a la Universidad de Chile, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, por haber apoyado este proyecto, a las arquitectos, doctoras en urbanismo, profesora Natalia Escudero y María Isabel Pavés, por este trabajo que fue bastante difícil porque nos tocó vivirlo en pandemia. Lo iniciamos el 2019 y pasamos todo lo que ustedes ya saben que el país vivió. Así que me queda solo agradecer el esfuerzo, la dedicación que tuvieron ellas para lograr recopilar y compilar todo este material, que como bien sabe María Isabel, fue rescatado de distintos lugares desde hace mucho tiempo y que ahora se presenta con una nueva vitalización
donde se muestra efectivamente al pensador, no solo al urbanista, al realizador, sino también al pensador. La familia está muy agradecida y muy contenta de poder contar con este libro que muestra más al hombre, al visionario, al pensador. Gracias a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a sus representantes, a ustedes que vinieron, gente del metro que veo ahí de muchos años, ¿no es cierto? Alumnos o exalumnos, la familia que nos han acompañado hoy día. Incluso hay una persona de la Dirección de Planeamiento del año 58 que también está por aquí. Así que gracias María Isabel, gracias Natalia especialmente, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esto. Gracias. Le agradecemos a don Juan Ignacio, en representación de la familia Parroquia Bravo, sus sinceras y emocionantes palabras. Siguiendo con nuestra ceremonia, comentará el libro Parroquia Urbanista del doctor arquitecto Héctor Gaete Férez. Don Héctor Gaete Férez es arquitecto de la Universidad del Biobío, experto en planificación urbana, administración y gestión del urbanismo, mercado inmobiliario urbano, desarrollo regional y local, participación ciudadana, educación superior y gestión universitaria. Fue rector de la Universidad del Biobío durante 3 periodos entre los años 2006 al 2018. En 1981 obtuvo el premio Arquitecto Joven, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Chile. Cursó el magíster de urbanismo en la FAU de nuestra Universidad de Chile, donde fue alumno del arquitecto Juan Parroquia Vegán, obteniendo distinción máxima como mejor alumno y mejor tesis en ese año. Luego se doctoró con calificación máxima en gestión y valorización urbana en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Realizó el postítulo en gestión de servicios públicos y urbanos en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, y el diplomado de uso estratégico de tecnologías de información en la Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos. Ha sido consultor de las Naciones Unidas y la Agencia de la Cooperación Alemana, y de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de las obras públicas, además de diversos municipios. Fue miembro del comité ejecutivo que dirige el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, preside actualmente el Comité de Financiamiento y Política Universitaria del Consejo. Fue también miembro de la directiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Es past president de la Corporación para la Regionalización del Biobío. La presidenta Michelle Bachelet lo nombró en abril del 2014 asesor en la Comisión Asesora Presidencial de la Descentralización y el Desarrollo Regional. Desde abril del 2019 es miembro del Grupo Gobernanza y Áreas Metropolitanas del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano. El doctor Gaete ha publicado diversos libros en su especialidad y es socio de la oficina Gaete Humansor Consultores, dedicada a prestar asesoría y realizar servicios de arquitectura, urbanismo y gestión inmobiliaria. Con ustedes dejo para comentar el libro Parroquia Urbanista al doctor Héctor Gaete Férez. Doctor. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a mi facultad por invitarme a través de a María Isabel y Natalia. Un gusto para mí estar aquí y volver. Claro, en la época en que yo estaba, este auditorio era plano. No veíamos mucho, ¿no? Pero aquí pasaron cosas muy importantes, digo. Y tuve la oportunidad de estar aquí compartiendo con tanta gente, escuchando presentaciones notables del profesor Parroquia, de otro de los grandes de la facultad, Manuel Fernández Girlainer. Y así que tengo muy buenos recuerdos y agradezco mucho la invitación. Un saludo especial a todas y todos ustedes que nos acompañan aquí y por supuesto a la familia Parroquia Bravo.
Este libro me lo enviaron antes, Natalia me lo mandó antes de irme de vacaciones. Así que me ahorró tener que comprar algunos para poder estudiar esto. Yo me pregunto después de leer el libro, digo, con 25 años de trabajo, pero en la primera línea. O sea, lo que hace el profesor Parroquia no es en la segunda línea, es 25 años de trabajo directo a través del Ministerio de las Públicas, en primera línea en Chile. Eso explica lo que nos han comentado las dos doctoras. Otros tantos, digamos, en paralelo, trabajando en esta facultad en docencia de pre y posgrado. Con eso completan unos 50 años de entrega a todos nosotros, a través del servicio público, trabajando para el Estado de Chile, para la nación jurídicamente organizada, para nosotros, cosa que de repente se nos olvida. Se nos olvida que los que están ahí, que nosotros hemos elegido, nos gusten o no nos gusten, conducen por encargo nuestro el Estado de Chile, la nación jurídicamente organizada. Y yo digo, eso es lo que explica el Premio Nacional de Urbanismo en el 96. La entrega total, con gran pasión por lo demás ahora. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué todas esas capacidades que ustedes van a ver en el libro, por qué? ¿Por qué todo ese talento, todo ese carácter fuerte, todo ese espíritu crítico, no estuvieron a Chile a su servicio a través del sector privado? No porque el sector privado tenga algo de malo, porque también es una opción legítima importante para el país, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época estábamos hablando de otro Chile. Estábamos hablando de un Chile en que el control direccional de los asuntos del país lo teníamos todos nosotros, a través de ese Estado, de esa nación jurídicamente organizada, con un Estado con otro rol. No estoy diciendo si era mejor o peor que el de ahora. Lo que estoy diciendo es que así era, y ese es el contexto en que le tocó desarrollar su obra el profesor Parroquia. Pero también, fíjense ustedes, creo yo, por una opción legítima y generosa del arquitecto y profesor Juan Parroquia, derivada de su vocación de servicio. Y yo me pregunto, ¿vendrá eso del entorno que el país ofrecía, como recién comentaba, o quizás desde los valores familiares allá en Traiguén, en su natal Traiguén? Posiblemente haya sido una buena dosificación de ambas cosas. Digo, me pregunto también, migrar desde Traiguén, allá en la Araucanía, hasta el Santiago Metropolitano, para actuar desde aquí al servicio del país. Claro, los regionalistas diremos centralismo total. Sí, es así, todavía. Pero también me pregunto, ¿podría don Juan haber desarrollado su obra desde Traiguén? Yo creo que no. Yo creo que no. La descentralización es un proceso cultural, no solamente la dictación de unas normas, ¿no? Difícil, creo yo, desde Traiguén. Tan difícil como creer, tan difícil como creer que don Juvenal Hernández Jaque, rector 20 años de esta, la principal universidad pública del país, hubiese querido hacer el aporte que hizo desde su natal, el Carmen, en la provincia, en la región de Ñuble hoy, en la comuna del Carmen. Ahí nació Juvenal Hernández Jaque,
una calle lleva su nombre, un liceo lleva su nombre. ¿Podría haber hecho don Juan Parroquia desde Traiguén? No. ¿Podría haberlo hecho don Juvenal Hernández desde el Carmen, allá en la región de Ñuble? Tampoco. No es que tenga algo de malo Traiguén o algo de malo el Carmen, sino que es el proceso, el modo en que se organiza estructuralmente el país, que por cierto, yo soy de los que aspira que debería mejorar lentamente a medida que todos maduramos, ¿no? Porque ¿para qué otra cosa viene Juan Parroquia a la capital? Me pregunto yo después de leer este libro, si no es para servir a los demás. Sus esfuerzos, sus aportes, fíjense ustedes, los hace en el contexto institucional que ofrecía Chile para poder tener una mirada país y que ofrece el sector público. Los amigos y amigas que trabajan en el sector público hacen eso. A veces nos molestan, ¿eh? A veces pensamos que lo hacen mal. Hoy lo hacemos en el sector privado, en algunas ocasiones también, ¿no? Pero esa gente está teniendo el contexto para mirar al país desde el país, no desde la empresa a la que yo pertenezco, desde el país. Entonces, y también desde la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pero el profesor Parroquia actúa al servicio de los demás, cuestionando el estilo de desarrollo. O sea, no es condescendiente. La mirada, el pensamiento sociopolítico, cultural y técnico del profesor Parroquia es de espíritu crítico. Fíjense usted que él identifica claramente el rol de la institucionalidad, detecta múltiples necesidades de infraestructura y equipamiento tempranamente, ¿no es cierto?, de la normativa para la administración y gestión del urbanismo. Entiende el rol esencial de las ciudades, la conectividad, la regulación urbana para garantizar calidad de vida. Porque al profesor Parroquia, y lo van a ver aquí, insisto, no le agradaba lo que veía en los diversos estadios de desarrollo que le tocó participar. E incluso se adelantaba, como ya se ha dicho, ya en 1952, pensando en un sistema de áreas verdes, lo comentaba también Natalia, para Chile, como tema de su seminario, acá, en la facultad, siendo estudiante. Notable, eso es notable, nadie hablaba de eso en esos años. Pero también él profundiza su formación, se especializa en Europa, en Estados Unidos, escudriña en las profundidades de los asuntos urbanos, los planes, las áreas metropolitanas, el sistema de ciudades, el transporte, el rol del suelo urbano, los conflictos socioambientales, la segregación y la participación, los actores sociales y la crítica del propio rol del Estado y de su evolución hasta el neoliberalismo actual. Pero también, y lo hace con fuerza, con respeto pero con fuerza, la autocrítica al rol de nosotros los arquitectos y nuestra débil entrega a los asuntos del desarrollo territorial y urbano pensando en el país. Y en todo eso es que se enfoca el libro. El libro tiene esa capacidad de llevarte por un verdadero itinerario del desarrollo de la obra. Parroquia fortalece su formación trabajando de forma paralela al quehacer cotidiano. Es increíble. Se perfecciona paralelamente a las distintas actividades que va desarrollando. Conoce las experiencias de diversos países que eran en la época punteros del desarrollo. Se enorgullecía, por ejemplo, de haber conocido el modo de organización, el financiamiento y la operación de todos los metros del mundo. Pero lo hacía lejos de pensar en traer un modelo e imponerlo aquí, sino que lo hacía con las adaptaciones que le parecían en términos culturales para el desarrollo del país, del presente, del mediano plazo y del larguísimo plazo. Por el contrario, los utilizaba como referentes para poder
imaginar, planear, proyectar sistemas y obras apropiadas a la realidad de cada uno de los territorios. Muchas veces percibo en el libro, fíjense, momentos en que nada contra la corriente. Y me pregunto, ¿cómo hubiese sido si el profesor Parroquia hubiese nadado a favor de la corriente? Si lo hubiese hecho así, yo me pregunto, ¿se podría haber hecho una contribución de la envergadura que conocemos? ¿Se podría tener la honestidad intelectual que también le conocemos? Por cierto, es esto lo que explica el rol de Parroquia en los estudios urbanos como referente. En realidad, no se puede estudiar seriamente temas integrales complejos de la ciudad sin recurrir a su obra, especialmente en el Gran Santiago. Por cierto, no digo que sea necesariamente para estar de acuerdo con el profesor Parroquia, ni con su obra, sino también para rebatirlas. Pero estoy seguro de que nunca para desconocer su obra. Nunca. Parroquia Urbanista, el libro, en sus 4 capítulos y 424 páginas, recoge elementos esenciales en lo histórico, conceptual, proyectario y práctico de la obra de Don Juan, desde la planificación del transporte de las áreas metropolitanas hasta sus ideas y proyectos para los territorios lejanos, como él llamaba, junto a su visión crítica respecto al rol de los arquitectos, que ya les comentaba, y la tensión que se produce entre el ejercicio público y el ejercicio privado. El texto, creo yo, en su forma, fíjense, en términos de formato, es agradable a la vista y agradable al tacto. En su contenido y selección y estructura de organización, es un gran trabajo de las profesoras Natalia Escudero y María Isabel Pavés, las compiladoras y editoras aquí presentes. En el prefacio de la introducción, ellas apuntan directamente no solo a la contribución temático-técnica de Parroquia, sino también a su crítica al modelo de desarrollo integral, general y particular en el urbanismo y la morfología urbana. Las editoras agrupan escritos originales publicados previamente en diversos libros, revistas, medios de prensa, conferencias y la importante colección de apoyo a la formación universitaria. En esos 4 capítulos, cuyo orden de precedencia se explica por una lógica temática y de encadenamiento temporal que nos muestran a un arquitecto urbanista que destacó porque estuvo ahí, copando los esfuerzos multidimensionales en el urbanismo, la gestión y las grandes obras durante la segunda mitad del siglo XX, una época esencial en la historia del urbanismo chileno. Por cierto, en el contexto de un rol del Estado que hoy echamos de menos, porque hablamos de un Estado que, con todas sus falencias, tenía, como les decía hace un rato, el control direccional del desarrollo urbano y en el diseño e implementación de obras significativas para el país. Es de destacar, fíjense, el cómo en cada capítulo la selección y secuencia de cada tópico nos permite ver el desarrollo de la obra y la evolución del pensamiento del profesor Parroquia en asuntos esenciales como la naturaleza y la ciudad, las áreas verdes, el suelo urbano y el rural, el urbanismo y la legislación, el transporte, el tránsito, el automóvil y el hombre, el metro de Santiago. Entre paréntesis, mi obra, al decir del propio Parroquia en uno de sus escritos. Y su desazón por el Transantiago en 2007, al decir en la página 343 del libro, teníamos una joya y ahora mi obra se destruyó. Es que el profesor Parroquia era un apasionado de la ciudad, un apasionado por el urbanismo, de carácter fuerte, de convicciones profundas. Yo conocí de ello cuando fui su alumno en transporte urbano en el Magíster de Urbanismo aquí en la FAU, por allá por el año 87. Exigente, riguroso, buscaba en nosotros seriedad profesional requerida para acometer los asuntos urbanos y del desarrollo en general. Era en realidad la misma impronta para expresar sus ideas y formular planes para el metro, para la carretera austral o para la isla de Pascua. Creo yo que ese perfil fue el que le permitió conducir desde el MOP dimensiones notables para el desarrollo urbano, considerando que su obra se desarrolla desde fines del segundo gobierno de Ibáñez en los 50 hasta el año 75 en la dictadura.
sea, estar en primera fila. Lo que explica, además de su excelencia, es su carácter y su convicción y su pasión por el urbanismo. Este es un texto, creo, fíjense ustedes, que llega oportunamente a la comunidad profesional, académica, científica y estudiantil. No es un texto solo de afán histórico, historicista, sino que mediante recopilación de escritos. Es un documento de plena vigencia en términos de valores, roles y desafíos del urbanismo, de los actores profesionales y técnicos, de los gestores para el sector privado, para la buena formación de los nuevos profesionales y técnicos, y para asumir las tareas de la ciudad actual y la que viene. Porque hoy, en el mundo entero, en particular en Chile, estamos cuestionando y repensando las bases mismas de nuestro estilo de desarrollo. Entonces, es un texto clave para la reflexión, para la referencia y para la consulta, y para la acción en el ámbito urbano. Porque como alguna vez aprendí del profesor arquitecto y decano FAO, que en paz descansa, Manuel Fernández Egelleiner, el registro, la observación de casos en el desarrollo urbano y la investigación rigurosa son esenciales para las ideas, los planes y el diseño de futuro, decía Manuel. El profesor Parroquia, en página 403, nos abre un espacio notable de roles, por su interés también actual. La ciudad, nos dice, nos ofrece dos grandes líneas que podemos escoger para desarrollar nuestra actividad profesional, que son contrapuestas y luchan entre sí, pero que conviven desde siempre. Atención, estudiantes. Una deriva desde el bien social y el servicio público, cuyo objetivo permanente es el bienestar de la colectividad. De este mundo son los servidores públicos, nos dice don Juan. La otra línea proviene del concepto de bien económico y social, de minorías estructuradas sobre las mayorías básicas. Estoy leyendo textual, cuyo objetivo es progreso, bienestar, poder y riqueza de dichas mayorías. A esta, dice don Juan, pertenecen los servidores de grupos. Y concluye más adelante en la página 404, comillas, en lo que respecta al desarrollo humano, los servidores públicos verán con claridad los problemas del entorno ecológico, de la calidad de vida. Estarán atentos a la reserva de los recursos naturales a lo largo y a la protección, a largo plazo y a la protección del medio ambiente para las futuras generaciones. Por su parte, los servidores de grupos verán buenas oportunidades inmediatas de captación de las externalidades de la ciudad, sin preocuparse mayormente de cómo se resolverán las consecuencias que de ellas se deriven a corto plazo. Cierre de comillas. Y todo ello dicho en 1979. Por cierto, en el contexto, en ese año, de la imposición de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano de la dictadura, en que vino la liberalización del mercado de suelo y todo eso. En el libro me impresionaron muchos aspectos más allá del buen trabajo de compilación y edición mismo, más allá de tener a la vista la evidencia en un solo cuerpo de la gran obra del arquitecto Parroquia. Me refiero al texto en página 413. Se llama Los lacayos y el futuro, escrito en 1982. Allí está esa otra dimensión del pensamiento del arquitecto, esa mirada estrictamente ciudadana, rigurosa, dura quizás, sobre la apreciación de las relaciones sociales, políticas y productivas del mundo que se venía. Pero dicho en términos análogos, figurativos, para leer entre líneas, con manejo notable de las ironías, la dureza y la poesía. Nos decía en página 414, comillas, dado que es aún prematuro dar a conocer el simple y totalizador esquema de vasallaje que se prepara y que paulatinamente ya se va cumpliendo, se mantendrá una aparente lucha ideológica para motivar a los individuos, especialmente a los más jóvenes,
Y continúa en página 416, comillas. La esclavitud del ser humano del futuro será perfecta cuando todos al mismo tiempo trabajen sin saber lo que hacen, consuman sin saber lo que consumen, dejen de pensar y solo hablen y conversen de los temas que se les proporcionará oportunamente por radio, televisión y prensa. Cierre de comillas. ¿Una exageración quizás? Puede ser. Pero imaginar en esa época, como lo imaginó don Juan, una derivación de nuestro modelo, de nuestros modos de vida globales, en donde los factores de producción y consumo están distribuidos e interconectados a tal punto que el origen ya no es un factor decisional, al igual que la génesis y consolidación de las ideas dominantes. Por ejemplo, la licitación del diagnóstico para el Parque Bicentenario o Parque Ecuador, allá en mi ciudad, en Concepción, lo ganó una oficina transnacional de arquitectura y urbanismo que tiene oficinas desde Singapur hasta Nueva York, desde Madrid hasta Santiago. Otro ejemplo, en el Carmen del rector Juvenal Hernández Jaque, personalmente he comprado carne de origen brasilero. Y uno de mis hijos, abogados, está adscribiéndose a distancia a un programa en Harvard Lab. Y Parroquia lo imaginó hace tantos años atrás. Al leer Parroquia Urbanista, me encontré con una retrospectiva notable que refleja una sólida obra, con valiosos capítulos descriptivos de muy útil valor histórico, pero también de inspiración para los proyectos urbanos, para la formulación de políticas públicas, para la construcción de imágenes objetivos de los sistemas. También me encontré con una postura estructural de respeto por el habitante, por el usuario, por la ciudadanía, de bien común, de creación de bienes públicos al servicio de personas, sin importar su origen, su nivel económico, ni sus ideas políticas, religiosas o de orden. Es decir, una postura desde la naturaleza misma de lo público. Por cierto, aquello resulta hoy día casi provocativo, dada la evolución del estado de cosas en el país, pero también porque Parroquia Urbanista nos induce hasta obligar a la reflexión, al cuestionamiento, a aquello vital para asumir la complejidad de los fenómenos urbanos, con independencia intelectual y al servicio de una mejor ciudad en busca de mayor calidad de vida como una condición universal para las personas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras sinceras y el franco comentario del libro Parroquia Urbanista del doctor Gaete. Bueno, damas y caballeros, a nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a nombre de su decano Manuel Amaya Díaz, a nombre de las autoras María Isabel Pavés y Natalia Escudero, ya a nombre también de la familia Bravo Parroquia, amigos y amigas, ya y de los académicos y académicas y estudiantes, agradecemos su presencia en nuestra facultad en esta ceremonia de lanzamiento del libro Parroquia Urbanista. El libro, si es está a disposición en el acceso norte del auditorio y por ende también le agradecemos que hayan estado acá en este día, en esta tarde. Así que les deseamos que tengan una muy buena tarde a ustedes. Muchas gracias por su concurrencia y a disfrutar el libro. Gracias. Pero